Amén. Bellas palabras de vida, el mayor regalo y el más hermoso regalo que podemos tener hoy en nuestras manos, las palabras de nuestro Señor. Puede tomar asiento, hermanos, y vamos a empezar la enseñanza de hoy. Cómo amar a unos padres difíciles. Y para esta clase, esta enseñanza, quiero dar crédito al pastor Jim Neuheiser, en quien me estaré apoyando la tarde de hoy para poder impartir esta enseñanza a cada uno de ustedes, y espero que sea de bendición. Acompáñenme por favor a la carta a los Efesios, Efesios capítulo 6, leemos desde el versículo 1 al versículo 3 y luego oramos, hermano. Efesios capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por permitirnos estar un miércoles más acá, para aprender de ti, Maestro, de nuestro Maestro, nuestro Rey y Salvador. Gracias, Padre, porque, como bien lo cantábamos hace un momento, tú nos has dado esas bellas palabras de vida. Y te rogamos que en esta tarde sean tus palabras las que hablen a nuestros corazones, que nuestros corazones puedan ser hoy edificados, animados, exhortados, y que al salir de acá, Señor, no seamos como oidores olvidadizos, sino que podamos colocar por obra tu palabra y tus mandamientos, Señor. Reconozco delante de ti mi debilidad, Señor. Reconozco que te necesito, que necesito la ayuda de tu Espíritu Santo para poder enseñar esta clase a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Aquieta nuestras mentes y corazones en esta tarde y permítenos escuchar esta verdad, Señor, la verdad de tu palabra, con toda humildad, con toda reverencia, y que pueda, Señor, esta palabra dar el fruto en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que sea de edificación para tu cuerpo, para tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, para muchos de nosotros, amar a nuestros padres se ha hecho fácil, pero para otros tal vez se le ha hecho bastante difícil. Los que han podido al día de hoy amar a sus padres han tenido que transcurrir un camino donde les ha costado y se les ha hecho difícil. Por eso amar a los padres no es un camino fácil. Algunos de ustedes crecieron con padres ausentes, otros crecieron con padres controladores, otros de ustedes pudieron crecer con padres bastante duros o pocos afectivos. Sea cual sea tu caso, puede que se te haya hecho difícil amar a tus padres. Hay padres que aman de una manera fácil, pero hay padres también que durante tu infancia o tu juventud te ignoraron de alguna manera. Otros padres, cuando tal vez vas y estás con ellos, solamente escuchas críticas de ellos o escuchaste críticas de tus padres, y otros al día de hoy pueden tener en sus corazones heridas que aún no han sanado. Amar a padres difíciles, queridos hermanos, no significa que debemos aprobar todo lo que ellos hacen, sino que debemos responder al carácter de Cristo hacia ellos. Cada vez que honramos a nuestros padres, estamos reflejando la verdad y el carácter de Cristo a través del cumplimiento de sus mandatos. Esta tarde, hoy, estaremos hablando, hermanos, este tema que puede tocar alguno de nuestras fibras, y a manera de pregunta, como lo vieron en el título de la portada, ¿cómo amar a unos padres difíciles? Lo estaremos respondiendo durante la tarde de hoy. Y todos sabemos que el mandato que acabamos de leer en Efesios de honrar a tu padre y a tu madre no tiene una fecha de caducidad o de vencimiento.
La Biblia no dice ama a tu padre, honra a tu padre y a tu madre hasta la semana que viene. No, tienes que honrar a tu padre y a tu madre hasta el final de tus días. Y hay una promesa que nos deja el apóstol escrito allí para que te vaya bien y sea larga vida en ti sobre la tierra. Así que honrar a los padres y a la madre no tiene una fecha de vencimiento. Pero ahora pasa algo, a manera de pregunta. ¿Qué hacemos cuando esa relación con tus padres es complicada? ¿Qué hacemos cuando esa relación con tus padres hay heridas, cuando hay decepciones o cuando hay algún tipo de diferencia con tus padres? Y hermanos, la Biblia no ignora esta realidad. De hecho, Jesús en Marcos 3:31, muchos de los que estamos acá tal vez lo hemos leído, Jesús mismo tuvo un momento de tensión con su familia. Cuando estaba en medio de una enseñanza y los que estaban enseñando le dijeron: Jesús, te está buscando tu madre y tus hermanos. Y Jesús les responde: mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son mis madres y mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Muchos de nosotros pasamos por ese punto cuando le decimos a nuestros padres: es que estoy compartiendo con los hermanos en la iglesia, pero ven, visítame, dame un momento porque estoy visitando a los hermanos. Y eso puede generar una tensión. No sé si a muchos de ustedes le ha pasado. Jesús mismo lo vivió, Jesús mismo lo experimentó en Marcos 3:31. Él enfrentó ese momento de tensión, pero aunque pasó esto, Jesús no deshonró a su madre. Él mostró que la verdadera familia son aquellos que obedecen y hacen al Señor, pero al final estaremos viendo que Jesús también honró a su madre. Así que, hermanos, en la tarde de hoy quiero basarme en esta enseñanza de manera de pregunta: cómo amar a unos padres difíciles, en 2 puntos principales. Y el primer punto es cómo amar a unos padres difíciles. Amar a los padres comienza con honrarlos. Ahí tienen en las pantallas también para que puedan apoyarse. Punto número 1, amar a los padres comienza con honrarlos. Y para ello me gustaría que me acompañe a Proverbios, el libro de Proverbios capítulo 23, y leemos el versículo 22. Proverbio capítulo 23 y leemos el versículo 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Amén. Hermanos, honrar a nuestros padres no simplemente significa que debemos estar de acuerdo con todo lo que ellos dicen. Eso no es honrar a nuestros padres, pero sí mantener una actitud de respeto hacia ellos. Jesús mismo, aunque estuvo bajo la autoridad de María, Él nunca dejó de honrarla. ¿Y cómo honramos a nuestros padres? Honramos cuando los respetamos, cuando valoramos sus consejos, cuando nos esforzamos por cumplir una relación sólida y estable con ellos. Pero no solamente eso, debemos también prepararnos para ayudar a nuestros padres en cuanto a sus necesidades materiales. Cada vez que estamos con ellos, vamos a estar conscientes de que tienen necesidades emocionales, pero también materiales. Y para eso también el Señor nos ha colocado como sus hijos, y es una manera de honrarles. Amados, honrar a nuestros padres no solamente se limita a palabras bonitas. No es solamente papá te quiero, mamá te quiero, un mensajito que diga solamente eso de palabras, sino que ni tampoco de recuerdos que hayas tenido en la infancia. Hace años yo viví esto con mi mamá, con mi papá. Se trata más allá de eso. Se trata de cuidar, de sostener y de proveer a tus padres. Y especialmente cuando ellos ya no pueden hacerlo por sí mismos. Refiriéndome a cuando ya llegan a cierta edad y no pueden hacer las cosas por sí solos. Honrar con palabras es fácil, pero honrar con sacrificio, honrar con tiempo y honrar con recursos es donde realmente vas a demostrar ese amor hacia tus padres.
Y recuerda algo muy importante, hermano. A veces hay casos que son muy comunes en nuestra cultura, y es que hablamos a veces entre hermanos o familiares y decimos lo común. Es que ya yo le di ya para la quincena. ¿Cómo están tus padres? Los tengo bien. Les doy siempre su mensualidad, su dinero para que tenga todo. Y ya los visitaste, ¿no? Tengo como 2, 3 meses que no los visito. Tengo varios meses que no los visito. Y le escribiste un mensaje, tengo rato que no hablo con ellos. Yo solo les deposito algo y listo, con eso basta. Hermanos, muchas veces los padres quieren más que eso. Quieren más que un recurso o un dinero. Ellos muchas veces necesitan de tu presencia, necesitan de tu servicio, necesitan de tu palabra, de un mensaje, de una llamada, y con eso a veces ellos se sienten bien. A manera de relato, en una oportunidad, una mujer mayor que vivía en un cuarto frío, vivía separada de su hijo siempre estaba full ocupado en el trabajo. La mamá trataba de comunicarse con él y estaba full ocupado de trabajo. Y un día esta mujer agarra y escribe una carta con una sola frase y se la manda a su hijo. Cuando el hijo lee esa frase, le dice: hijo, no necesito tu dinero, necesito solamente ese abrigo que traes cuando vienes a visitarme. En pocas palabras, no basta solamente con honrar a tus padres o asistirlos con un recurso financiero. Muchas veces nuestros padres van a requerir de nuestra presencia, de nuestra asistencia, de nuestro servicio, de nuestra atención y de nuestro cuidado. Hermanos, nuestros padres no esperan grandes cosas de nosotros, solo esperan una muestra de amor, recordándoles siempre que son importantes. Debemos preocuparnos no solamente por sus necesidades materiales, debemos también preocuparnos por sus necesidades emocionales y también por sus necesidades espirituales. Podemos tener la oportunidad de animarlos espiritualmente. Dios te da la oportunidad, te las ha dado, de compartirle la palabra, de compartirle el evangelio, de animarlos a través de una oración. Dios te ha dado la oportunidad, no la desaproveches, aprovéchalo, anímalo espiritualmente, anímalo emocionalmente. Y algunos padres, incluso no cristianos, como tal vez muchos de nosotros, pueden que nuestros padres no sean creyentes, pueden recibir con agrado ese tiempo que tú le dediques a hablar con ellos, a predicarle el evangelio, a exponerle las escrituras y hasta orar con ellos. Créeme que aunque no son creyentes, para muchos de ellos es de gran valor. Y claro, muchos de ellos también pueden resistirse, porque eso también es el resultado del evangelio. Algunos de ellos pueden resistirse a la verdad, pero es allí cuando debemos pedirle la ayuda al Señor para que nos dé compasión, para que nos ayude a ser sensibles y a que nos ayude a ser sabios al momento de hablarles. Queridos hermanos, esforcémonos al máximo por reconocer las mejores cualidades de los padres que el Señor nos ha otorgado y que podamos expresar el agradecimiento a Dios por tenerlos. Incluso si tus padres no son creyentes, puedes señalar alguna gracia común que el Señor les haya colocado. ¿Sabes durante cuántos años por gracia común tal vez ellos te dieron hospitalidad? Eso es una bondad del Señor sobre tu vida. Por muchos años el Señor en su gracia común usó a tus padres para ser generosos contigo. Eso es una bondad del Señor, eso es gracia común también. Y por muchos años ellos fueron diligentes contigo. ¿Cómo no dar gracias al Señor por esto, por lo que han hecho con tus padres? Pero ahora, ¿qué sucede cuando no tienes a tus padres? Porque también es importante tocar este punto, porque muchos de ustedes crecieron sin padres, no tuvieron padres o tal vez ya no lo tienen. ¿Cómo esto entonces me puede servir hoy? Hermanos, cuando hablamos de honrar o de agradecer a nuestros padres, algunos de los que no tienen sus padres ahorita puede que tal vez sientan algo, un nudo en su garganta, porque tal vez dirán, no los tengo o no los tuve.
¿Cómo me identifico con esto? Muchos de los que hoy estamos, sus padres tal vez lo abandonaron de pequeño, tal vez no lo cuidaron, o simplemente sus padres no supieron amarlo de la manera en que ellos querían que lo amaran. Pero es allí cuando podemos encontrar una verdad llena de gracia, y es esta, que Dios no te va a dejar sin una oportunidad de honrar su palabra, porque este mandamiento que está escrito, como lo acabamos de leer, es para cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues podemos honrar su memoria, aún con los errores que tuvieron tus padres. Al agradecer a Dios por los pequeños gestos o por esa providencia que Dios usó, es una manera de honrarlo. Quizás tus padres no fueron creyentes. Muchos de los que están aquí, sus padres no fueron creyentes, pero tal vez te dieron la vida, te enseñaron disciplina, tal vez algunos de ellos te enseñaron trabajo o te impulsaron sin saberlo a buscar a Dios. El Señor los usó en su gracia para impulsarte a acercarte a Dios. El apóstol Pablo en Romanos 8, capítulo 8, versículo 28 dice lo siguiente: y sabemos, que dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas. Y esto entra dentro de esas todas las cosas. A los que aman a Dios, esa vivencia que tuviste de niño, de joven, aún de adulto, todas esas cosas el Señor lo ha usado para bien, para bien. Incluso si no tienes los mejores recuerdos. Si ahorita, actualmente tu mente dice, pero es que no tengo un buen recuerdo con mi padre, no tengo un buen recuerdo con mi madre. Aquí hay bastantes adultos que cuando yo escucho a veces las historias son bastante fuertes. Y muchos de nosotros hemos vivido lo que el pastor Plinio explicó una vez, que estaban detrás de la puerta con el chancletazo y todo lo demás. Eso lo hemos vivido muchos de nosotros. Y la generación anterior vivieron cosas de cuentos bastante fuertes. Pero créame, sí el Señor te permitió en su providencia vivir recuerdos que pueden honrar la memoria de tus padres. Pero si no los tienes, entonces que el Señor pueda usar eso para agradecerle a Él por cómo usó la ausencia tal vez de tus padres para Él atraerte a su presencia. El Señor usa todo, como lo leíamos ahorita, como lo leíamos en Romanos 8, para bien de aquellos que le aman. Así que, hermanos, cuando aún nuestros padres pudieron haber fallado, Dios nunca ha dejado de ser un buen padre. Y lo puedes experimentar todos los días de tu vida. Niños, jóvenes, tienen al Padre por excelencia. Adultos tienen al Padre por excelencia. Tal vez no vivieron las mejores experiencias con sus padres, pero hoy pueden deleitarse en el Padre por excelencia. Así que con esto en mente, quiero que me acompañen a el segundo punto, porque el primer punto es que comienza con honrarlo. ¿Y cómo lo honramos? Con respeto, con cuidado, con gratitud, aun cuando ese pasado no fue perfecto. Pero, ¿qué sucede cuando ese amor hacia los padres se vuelve difícil? Como bien lo dice el título de la clase. ¿Qué sucede cuando hay conflictos? ¿Qué sucede cuando hay heridas? ¿Qué sucede cuando hay decepciones? ¿Cómo ahora me comunico con ellos? ¿Cómo ahora me puedo desenvolver con ellos? ¿Qué puedo hacer? Pues es allí cuando el amor se trata también más que emoción. Es allí cuando el amor necesita sabiduría. Es allí cuando el amor necesita discernimiento. Y es allí cuando ese amor necesita la guía del Espíritu Santo. Así que juntos veamos este segundo punto, que lleva por título Amando con sabiduría cuando los padres causan conflicto. Amando con sabiduría cuando los padres causan conflictos. Hermanos,
amar a nuestros padres puede ser una de las mayores bendiciones que el Señor nos ha regalado, pero también se puede convertir en uno de los desafíos más difíciles que podemos también tener en nuestras vidas. Puede suceder ambas cosas. Hay momentos en nuestra relación con nuestros padres en que se puede volver tensa, se puede volver confusa. Incluso hay momentos en las relaciones con nuestros padres que se pueden convertir hasta dolorosas. Y es en medio de esos conflictos que necesitamos recordar una verdad esencial, y es que amar a nuestros padres, por muy difíciles que sean, no significa obedecerlos por encima de Dios. Amar a nuestros padres tampoco significa permitir que su influencia destruya la paz en nosotros, ni tampoco el matrimonio, ni mucho menos la fe. A veces amar también es poner límites, recordando que el amor maduro no busca ganar discusiones, sino que busca glorificar a Dios de la forma en que tú y yo respondemos. Así que permítanme desarrollárselo con algunos principios que nos enseñan a cómo amar a nuestros padres con sabiduría. Y para los que toman nota, el primer principio es amar a Dios primero, incluso por encima de los padres. Amar a Dios primero, incluso por encima de los padres. Vamos un momentico a Hechos capítulo 5, versículo 29. Libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Hechos 5, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Mateo capítulo 10, verso 37, Jesús también dice en sus palabras: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, el amor verdadero hacia los padres nunca, pero nunca debe reemplazar el amor de Cristo en tu vida. Nunca, nunca. Cuando ellos nos piden hacer algo contrario a lo que la palabra de Dios demanda, como por ejemplo, abandonar la iglesia, como por ejemplo, dejar de hacer las cosas del Señor, como por ejemplo, ceder a principios bíblicos que están en su palabra, o que te empujen a vivir una vida de pecado, debes rechazar esto y debes firmemente obedecer al Señor. Porque si obedeces antes a tus padres o a tu madre antes que al Señor, entonces no eres digno de Cristo. Bien como lo leíamos ahorita en Hechos, porque debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ojo, una cosa es honrar a tus padres con respeto, como lo vimos en el primer punto y vimos cómo hacerlo, pero cuando ya tus padres se oponen a la verdad bíblica, a los principios bíblicos, es allí cuando debes obedecer principalmente a Dios antes que a los hombres. Alguien una vez dijo: donde Dios manda una cosa y los hombres otra, no es desobediencia resistir a los hombres, sino obediencia al cielo. Repito eso: donde Dios manda una cosa y los hombres mandan otra cosa, no es desobediencia resistir a los hombres, sino que es obediencia al cielo. Hermanos, no deshonramos a nuestros padres al poner a Cristo por encima de ellos. Más bien, los amamos correctamente cuando los guiamos al conocimiento del Señor. Ellos también notan eso en ti. Cada vez que tú obedeces al Señor, cada vez que tú amas al Señor por encima de cualquier otro principio antibíblico, ellos van a ver eso y tú vas a dar testimonio de tu fe. El segundo principio, hermanos: amar sin descuidar el pacto del matrimonio.
amar sin descuidar el pacto del matrimonio. ¿Y por qué esto? Porque esto es un caso muy común que pasa muchas veces en las relaciones. Padres queriendo intervenir en la vida de sus hijos, interfiriendo y metiéndose en el matrimonio. Eso es algo muy común en nuestra sociedad. Eso es algo que pasa mucho en la sociedad y aún dentro de la iglesia también muchas veces puede pasar. Una de las mayores pruebas de sabiduría es equilibrar el amor hacia tus padres con la fidelidad de tu cónyuge. Debes equilibrar el amor hacia tus padres con la fidelidad al cónyuge. Génesis capítulo 2, versículo 24 declara lo siguiente: por tanto, dejará, a modo de mandato, el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. A algunos padres les cuesta entender este mandato y no aceptan dejar ir a sus hijos. No lo aceptan. Por más que ya su hijo o su hija esté casado 1, 3, 5 años, no dejan ir a sus hijos. Siempre están queriendo controlar a sus hijos, interfiriendo muchas veces en su hogar o criticando a su pareja. Honrar a los padres no significa, hermanos, permitir que rompan la unidad matrimonial. Si esos padres, querida hermana, están constantemente menospreciando a tu esposo, debes pararte firme con mucho amor y con mucho respeto y decirle: ya va, detente, no puedo permitir que sigas hablando de mi esposo, porque estás atentando contra el lazo matrimonial que Dios me ha concedido. Y recordemos algo, hermanos, el matrimonio es el primer vínculo humano ordenado por Dios. Es el primer vínculo humano ordenado por Dios. Así que honrar a los padres no puede quebrar este lazo santo que Dios nos ha otorgado. El tercer principio de este segundo punto: debemos perdonar y pasar por alto las ofensas menores. Debemos perdonar y pasar por alto las ofensas menores. Hermano, permíteme recordarte algo. Tus padres no son perfectos. Muchas veces nuestros padres hablan y hablan y hablan y no paran y no paran, y en eso que están hablando pueden decir muchas cosas. Y en eso que están diciendo en sus vidas pueden verse reflejados cosas de su pasado, de sus padres, quiere decir de nuestros abuelos, y se va a reflejar mucho en sus vidas. Pero si respondemos a cada una de esas heridas, de esas malas palabras o de eso que nos hablan y nos hablan, puede que no haya nunca paz. Por eso el amor maduro debe saber cuándo ignorar, cuándo callar, debe saber cuándo hablar y sobre todo el amor maduro debe saber cuándo perdonar. Hermanos, el perdón es la más grande victoria de la gracia. Cuando tus padres te ofenden, y por supuesto cuando algún hermano te ofende o cuando cualquier persona te ofenda y tú manifiestas perdón, ¿quieres saber lo que está pasando? En ese momento, tú te pareces más a Cristo. Cada vez que perdonas, tú te pareces más a tu Salvador. ¿Y sabes por qué? Porque sin tú merecerlo, Él te perdonó a ti primero. Sin tú merecerlo, sin yo merecerlo, Él nos perdonó. Por eso cada vez que tú perdonas, cada vez que el Señor te da la oportunidad de perdonar, incluso a tus padres, te vas a parecer más al carácter de Cristo. Así que pasar por alto una ofensa puede ser el acto más poderoso que puedes tener hacia un padre difícil. ¿Cuántos tienen padres difíciles? Una gran mayoría. En algún momento hemos pasado, por allá levantaron varias manos, en algún momento hemos pasado momentos difíciles con ellos. Muchas veces, en algún momento,
te han podido ofender, pero es una grandiosa y valiosa oportunidad para mostrarle el amor de Dios a través del perdón. Siguiente principio, hermanos. Algunas situaciones están fuera de tu control. Algunas situaciones están fuera de tu control. Algunas situaciones se nos van a escapar de las manos y no podemos controlarlas. Una característica con la que lidiamos todos los días es querer controlar cosas que no nos corresponden. Dios es soberano y Dios controla las cosas. Hermanos, cuando nuestros padres toman decisiones insensatas, incluyendo las finanzas o algunos comportamientos en su vida, como muchas veces comportamientos imprudentes, quiero decirte algo, no podrás controlarlo. Tú como hijo no podrás controlarlo. Si eres padre, tus hijos no podrán controlarlo, porque eso le corresponde a Dios. La sabiduría bíblica nos enseña a centrarnos en lo que sí podemos hacer. Todo lo que está escrito aquí, que el Señor nos ha dicho que sí podemos hacer, el Señor lo va a respaldar. Pero hay cosas que se salen de nuestro control. Hay cosas donde Él es soberano. Y una de las cosas que el Señor nos demanda es estar en paz en el área de la responsabilidad. Y no dejarnos consumir con la preocupación de no poder controlar algo de nuestros padres. No nos corresponde. Es posible, en muchos de los casos, que el problema de esos padres sea de base espiritual, el inicio sea espiritual en sus corazones. El problema de fondo de muchos de ellos es que pueden ser padres descarriados y no solamente lo van a manifestar en su comportamiento, sino también en su conducta moral. En realidad, muchos de nuestros padres pueden tomar alguna de estas decisiones equivocadas o pecaminosas porque su relación está completamente fracturada o rota con Dios. Y lo que ellos necesitan o lo que ellos requieren es el Evangelio. Y para eso el Señor también te puede usar como instrumento, para hablarle el Evangelio y que ellos puedan, si el Señor lo quiere así, enderezar su relación con Dios y ponerse a cuentas con Dios. El quinto principio de este segundo punto: nunca dejes de amar, aun cuando no cambien. Nunca dejes de amar, aun cuando no cambien. Hermanos, algunos de los padres de ustedes que le hayan ofendido, tal vez nunca les pedirán perdón. Tal vez nunca se le acerquen a pedirle perdón. Tal vez nunca cambien su carácter o tal vez nunca cambien su conducta. Pero el cristiano maduro, el verdadero creyente, ama, no porque el otro lo merezca, sino porque Cristo te amó primero. Y eso es lo que debemos hacer. Aunque no me pidas perdón, yo te voy a amar. Aunque no cambies tu conducta, yo te amo. Aunque no cambies tu carácter, yo te amo. Porque Cristo a mí me amó primero. El amor perseverante, hermanos, no aprueba el pecado, pero tampoco renuncia a la esperanza. El amor perseverante refleja el Evangelio en su forma más pura. Amar al que no merece. Así que hasta el momento, hermanos, hemos visto que amar a unos padres difíciles nunca va a ser un camino sencillo, pero sí un camino santo. Nunca va a ser un camino sencillo, pero sí un camino santo. El Señor nos llama a través de esta verdad, como la leímos en Efesios, a vivir el Evangelio en el lugar más sensible y real, como lo es la familia. Estos principios que están escritos en su palabra van a ser de ayuda para ti, para honrar a tus padres, pero también para enseñarlo a tus hijos y que ellos puedan hacer lo mismo. Por eso están allí.
Amar a los padres, hermanos, comienza con honrarlos, como lo vimos en el punto número 1, con agradecer por sus vidas, por agradecer por sus esfuerzos, agradecer aún por sus imperfecciones. Y cuando los conflictos aparezcan, porque van a aparecer, aprendemos que el amor cristiano no es ciego, es sabio, es paciente y es lleno de discernimiento, como lo pudimos ver en el segundo punto. El amor verdadero a los padres no significa que debas ceder al pecado, sino obedecer primero a Dios. No significa romper el matrimonio por querer complacer a tus padres, sino cuidar el pacto que Dios estableció en Génesis. Amar a tus padres no significa responder a cada ofensa, sino cubrir muchas de ellas con gracia, como Cristo nos amó a nosotros cuando aún éramos enemigos suyos. Hermano, quizás tú vengas de un hogar donde hubo amor escaso, hubo poco amor en tu casa, o donde las palabras fueron más las que te hirieron que las que te sanaron. Quiero recordarte algo: Dios nunca dejó de ser tu Padre, nunca. Él siempre llenó los vacíos, Él siempre curó las heridas y Él te mostró un amor que no falla. Ese es el carácter perfecto de un Padre bueno que te ama. Y ese amor que Él tuvo contigo te capacita ahora para amar a otros, incluyendo a tus padres cuando tal vez sean difíciles. Permítame cerrar con el ejemplo perfecto, nuestro Señor Jesús. En Juan 19, 26 vemos el relato más maravilloso que podemos saber de la honra a los padres. Cuando Jesús estaba allí colgado en el madero, hermanos, con sufrimientos, siendo burlado, siendo ofendido, en el momento de mayor oscuridad de su vida, Juan 19 nos relata algo bellísimo y maravilloso y dice: Hijo, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, pónmelo un momentico en las pantallas, mi hermano, dijo que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. En medio de ese momento de oscuridad, en medio de ese momento que estaba viviendo nuestro Rey Salvador, no se despreocupó de su madre. Necesitaba que su madre quedara provista, quedara cuidada, quedara honrada. Y salieron esas palabras: mujer, he allí a tu hijo. Esta escena nos enseña, hermanos, que honrar y amar nunca va a depender en cómo te traten. La honra no se trata de cómo te traten, sino de cuánto Cristo ha podido transformar tu corazón. El Señor hoy nos recuerda que debemos perdonar, hermanos. Si no has perdonado a tus padres, debes perdonar a tus padres. Vuelve a llamarlos. Vuelve a escucharlos. Deja de discutir tanto con ellos. Y busca fielmente orar por ellos con compasión. Si hoy estás a tiempo de honrar a tus padres, hónralos. Dios te ha dado ese maravilloso regalo a través de su palabra. Hónralos, porque puede que ya sea tarde mañana. Honra a tus padres. Y este principio puedas enseñárselo también a tus hijos y a los hijos de tus hijos, si así el Señor lo quiere. Porque el amor de Cristo, ese amor que Cristo derramó en la cruz, no fue solamente para salvarte del infierno, sino para enseñarte a amar aún a aquellos que te cuesta amar. Que el Señor nos dé un corazón semejante al de Cristo, hermano. Un corazón que honra, un corazón que perdona y aún un corazón que ama
cuando muchas veces se hace difícil. Recuerda algo, el que mucho se le perdona, mucho ama, mucho ama. Si no estás amando, hermano, medita en esta verdad. Mucho se te fue perdonado. Ama a tus padres, hónralos, que sea el Señor ayudándonos a que esta verdad escrita en su palabra podamos aplicarla en nuestras vidas y en nuestra familia. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tú nos has dado el ejemplo perfecto de lo que es un padre, y cada día lo experimentamos a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestras ofensas. Tú te has manifestado cada día en nuestras vidas como un Padre bueno. Por ello, Señor, permítenos adorarte y honrarte principalmente a ti, Señor. Y en tu bondad nos dejaste este regalo y este principio también de honrar a nuestros padres terrenales, Señor. Permítenos amar a nuestros padres y honrarlos aún cuando sean difíciles muchas veces. Permite que esta verdad pueda calzar en nuestros corazones y que podamos ponerla por obra y por práctica en nuestras vidas. Permite que esta verdad, los padres que hoy están escuchando esto, puedan también instruírsela y enseñársela a sus hijos. Esta verdad que tiene una promesa maravillosa y es darnos gozo y largura de días. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu iglesia y te damos gracias por traernos esta verdad hoy a nuestros corazones y mentes. Te damos gloria a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey Salvador y nuestro ejemplo perfecto que modeló aún esta verdad de honrar a su madre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.